Hola nuevamente, buenos días a todos. No sé por qué tengo problemas de comunicación problemas de configuración con mi cámara de la computadora. Entonces voy a apagar, estoy con la cámara del teléfono, la voy a apagar y vamos a continuar o vamos a iniciar con la presentación. Buen día nuevamente. Bueno, el tema del día de hoy es lo que corresponde a los principios estereotácticos y aplicaciones de la técnica en la neurocirugía. Muy bien. La técnica de la cirugía estereotáctica en un principio fue descrita por el doctor Victor Horsley y el físico matemático Clark, en la cual esta palabra estereotaxia deriva de dos vocablos griegos, estéreo, que significa 3 dimensiones, y taxis, disponer y ubicar. Esta técnica, como les comentaba, los primeros ensayos fueron en 1908, ya las publicaciones aparecieron en 1906, y no fue utilizada en los seres humanos hasta 1947. Posteriormente, el término de estereotaxia fue cambiado por de estereotáctico. Se juntan un grupo de profesores y médicos y neurocirujanos que hacían estos procedimientos y dijeron, oye, ¿sabes qué? No solo ubicamos un punto en 3 dimensiones, sino aparte de ubicarlo en 3 dimensiones, podemos interactuar con él a través de electrodos, colocaciones de agujas o centrar radiación ahí. Entonces, cambiaron el término de estereotaxia por de estereotáctico. Y nuevamente, estéreos de la palabra griega 3 dimensiones y tactus, y táctico o tactus del latín tocar. De tal manera que el término actual y más correcto es cirugía estereotáctica, dejando del término de estereotaxia para cuestiones de tipo experimental o a nivel de laboratorio o cuando se trabaja con animales de laboratorio. Muy bien, esta es una pequeña línea a través del tiempo, donde lo que tratamos aquí, lo tomé de un libro y luego hice algunas pequeñas agregaciones, pero se trataba de describir desde cuándo fueron las primeras inquietudes con respecto al desarrollo de esta técnica. Se describe ya por 1873 una colega Dittmar, el cual empieza a interactuar con el tejido cerebral a través de instrumentos y dispositivos. Ya no irlos a tocar nada más con la mano, sino de interactuar con ellos a través de algunos instrumentos. Luego viene un doctor Cernov, que es un anatomista ruso, el cual empieza a trabajar ya y empieza a diseñar algunos marcos estereotácticos, como lo vamos a ver ahorita, que muy probablemente hayan sido ya los inicios de estos procedimientos estereotácticos, pero realmente el término no es acuñado hasta 1906 en un principio y luego 1908 por Horsley y Clark, como lo habíamos comentado, donde ellos ya dicen, bueno, hay principios estereotácticos y hay que cumplir varias bases para ubicar un punto en 3 dimensiones. De tal manera que anteriormente se ubicaban algunas áreas o estructuras dentro del cerebro, pero no con esa localización de X, Y, Z, sino en esta región o en esta área o en estos paralelos debe estar determinada región. Pero no es hasta Victor Horsley y Clark donde dice, no, podemos ubicar un punto en 3 dimensiones dándole un valor en X, en Y y en Z. Y como les comentaba, no fue utilizada en los seres humanos sino más o menos 40 años después, 39 años después, por el doctor Spiegel en Wysis en Estados Unidos, donde ya se hacen esta aplicación de la técnica en seres humanos. Y el término es cambiado por lo que les comentaba de estereotáctico, más o menos en 1974, cuando se juntan en Japón los médicos que se encargan de hacer estos procedimientos, y en la actualidad es el término más correctamente aceptado o más utilizado para estos procedimientos, cirugía estereotáctica. Estas son algunas fotografías de los doctores de aquella época. A su izquierda tenemos en la parte superior, tenemos al doctor Chernov, anatomista ruso, que empieza a diseñar ya estructuras o arcos que se colocaban alrededor de los pacientes
y de tal manera que él, haciendo algunas mediciones por ahí, lograba identificar algunas regiones. Entonces él es uno de los pioneros en empezar a hablar sobre esta técnica, pero todavía no se acuñaba el término de estereotáctico, sino él nada más decía, este es mi encefalómetro, en 1889, como se muestra en la diapositiva. Posteriormente viene un neurólogo y dice, no, pues ¿sabes qué? Le faltan algunos detalles para mi entender al equipo del doctor Cernov, y el doctor Rosolimo hace su propio equipo y describe este topógrafo cerebral, donde nuevamente ya empiezan a remedar estructuras que se colocaban fuera del cráneo de las personas, de los pacientes, para ubicar áreas o regiones. De tal manera que ya el término propiamente dicho de estereotaxia es acuñado, definido por el médico Horley, doctor Victor Horley, que está a la izquierda, un médico cirujano inglés, que es de los primeros que empieza a hacer procedimientos de neurocirugía. Sin embargo, todavía no existía la especialidad tal cual. De hecho, Cushing va a aprender algunos procedimientos y Cushing ya es el que le da la forma y decir, bueno, para ser neurocirujano se requiere esto. Sin embargo, antes de eso, pues los cirujanos generales son los que hacen algunos de los procedimientos a nivel del cerebro, y Victor Horley es uno de los neurocirujanos más prominentes de aquella época y es el que inicia y el que define junto con el físico matemático Clark el término de estereotaxia para, insisto, ubicar un punto en 3 dimensiones, dándole un valor en X, Y, Z, y este es el equipo de ellos, que ellos empezaron a utilizar. Esto lo fijaban, esto es a nivel de laboratorio, utilizando algunos monos Rhesus, para hacer algunos procedimientos, llegar al núcleo ahí cerebeloso del fastigio, en fin, y para el doctor Horley le dijo a Clark, oye, ¿sabes qué? Necesito siempre estar en el mismo sitio. ¿Cómo le hago? Bueno, si quieres estar en el mismo sitio, lo que necesitamos es tener un dispositivo, un marco, para poder ubicarlo y fijar al paciente en la cabeza del paciente, hacer estas mediciones y siempre llegar al sitio que tú quieres. Evidentemente, el conocimiento va avanzando y se empiezan a dar cuenta pues, que existen variaciones interpersonales, por eso después vienen otros aportes con respecto a estas técnicas, como lo veremos más adelante. De tal manera que entonces 40 años después, 39 años después, en Estados Unidos, el doctor Spiegel, junto con el neurocirujano de esa época, el doctor Weisis, empiezan a hacer ya aplicar esta técnica de estereotaxia. Este es el equipo que ellos utilizaban, esto lo colocaban sobre la cabeza del paciente, como lo podemos ver en el lado derecho, y ahí hacían ellos sus procedimientos. Siguen siendo equipos muy complejos. Ahorita vamos a ver equipos, o los voy a mostrar el equipo que utilizamos en la actualidad, que es más sencillo, aunque existen varios tipos, pero el que utilizamos nosotros es más sencillo, y todo esto es para ubicar, insisto, nuevamente un punto en 3 dimensiones. La técnica estereotáctica tiene principios básicos, les comentaba, que son 3. ¿Qué se requiere? Que el paciente tenga una fijación rígida del cráneo, que tenga un sistema de marcas referenciales o fiduciales. ¿Todo esto para qué? Para ubicar un punto en 3 dimensiones, dándole un valor en X, en Y y en Z. Y esta técnica la aplicamos en la actualidad para la toma de biopsias, guiar algunas craniotomías, aunque ahora ya existen las técnicas de neuronavegación que también pueden ser utilizadas para esto, pero ya dejamos a un lado preferentemente los procedimientos que llamamos a mano alzada, procedimientos a manos libres. Ya con estas técnicas pues logramos llegar a los sitios que queremos con un alto grado de precisión. Para los trastornos de la cirugía estereotáxica funcional, para los trastornos de movimiento y el control del dolor, ubicando algunos puntos dentro del cerebro donde colocábamos algunos electrodos para producir algunos estímulos eléctricos, o anteriormente, y sigue rescatándose los procedimientos de ablación a través de radiofrecuencia. Para la cirugía de epilepsia, trastornos del comportamiento, que es para la radiocirugía, la colocación de sustancias o semillas radioactivas, que es la braquiterapia intersticial que se le llama, y el otro gran avance y aplicación en la actualidad es con respecto a la radiocirugía, donde como veremos es aplicar altas dosis de radiación en un sitio previamente seleccionado, logrando una concentración importante de radiación y con poco
radiación alrededor del tejido circundante. La otra aplicación en la actualidad es para la cirugía estereotáctica conformada. Ya no es nada más abrir un campo cuadrilátero o rectangular para radiar a los pacientes, sino ahora es factible darle forma y lograr la información tridimensional de un tumor para aplicar las técnicas de radioterapia convencional de 25 o 30 sesiones, pero ya en forma conformada y centradas por estereotaxia. Muy bien. Nuevamente recordando, entonces, la técnica estereotáctica consiste en ubicar un punto en 3 dimensiones. Le vamos a dar un valor en X, en Y y en Z. Los ejes en X corren de adelante hacia atrás, anterior a posterior. El eje en X corre de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Y el eje en C, como se ve en la foto inferior del lado derecho, corre en sentido vertical del centro del anillo estereotáctico, de tal manera que es para ubicar la altura y la relación que tiene la altura con respecto al centro de este anillo estereotáctico. De tal manera que el eje en Z es vertical, mientras que los otros ejes son corriendo de anterior a posterior y de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, ¿verdad? Es decir, horizontal, antero-posterior, y el otro es vertical para ver la relación de profundidad que tiene la lesión con respecto al centro del anillo estereotáctico. Muy bien. Uno de los principios decíamos que teníamos que tener una fijación rígida de un anillo estereotáctico a la cabeza del paciente a través de unos tornillos denominados pines, tornillos, los cuales son aplicados a la cabeza del paciente para sujetar este anillo con anestesia local y sedación. Estos procedimientos los podemos realizar con los pacientes con sedación, y estos pines terminan perforando la piel y la cortical externa del cráneo. Obviamente no avanzan más allá, más que a esa profundidad. Y a ese marco estereotáctico le colocamos un sistema de marcas referenciales o fiduciales. Posteriormente hacemos que este anillo coincida con unos orificios laterales que tiene y coincida con el isocentro o el centro de la tomografía, el cual siempre debe ser tomado con el gantry sin angulación, a diferencia del TAC convencional. Y lo que hacemos es obtenemos un TAC como el que están ustedes acostumbrados, pero con la agregación o con el complemento de tener a una serie de marcas fiduciales o referenciales, de tal manera que uno lo que hace, ya sea en forma automatizada o en forma manual, introduce cada uno de estos puntos, muchachos. Entonces háganse cuenta que lo vamos a hacer una especie de un sistema de cuadriculado, como esas hojas de cuadrícula se venden en las papelerías, en las papelerías, para poder ubicar un punto y darle un valor en X, Y y Z, como podemos ver en la parte inferior del lado izquierdo. Es la hoja que nos ofrece la computadora para cada punto ubicando en XY. Cada punto está ubicado en XY y finalmente le decimos queremos estar aquí. Entonces la máquina nos da un resultado. Si usted quiere estar ahí, tiene que poner y si se fijan son 3 ejes. Para un abordaje anterior, en A le tiene que poner 9.3, en A1, en B1 tiene que poner 2.2, y C, pues siempre es la constante de profundidad. Uf. Deje ver qué fue lo que pasó. Ok. Muy bien, la profundidad, ¿no? De tal manera que entonces la Z, como es la profundidad, la relación con el centro del anillo, pues siempre es el mismo, independientemente si utilizamos un abordaje anterior, lateral o posterior. Obviamente, cuando tienen en este tipo del equipo que manejamos nosotros, que es un ZD, un equipo de estereotáctico ZD, Zamorano Omni, equipo de estereotaxia, cuando hay lesiones centrales, pues uno los puede abordar por vía anterior, derecha, posterior o izquierda. Sin embargo, en lesiones que son obviamente más lateralizadas, pues nada más nos va a permitir 1 o 2 accesos. Cuando son lesiones que están en línea media, con estos equipos pudiéramos abordarlos de cualquiera de las regiones, ya sea anterior, posterior, izquierda o derecha. Muy bien, entonces el que se fija al paciente se le llama
marco estereotáctico. Y a esto, que es el equipo que nosotros utilizamos, si se fijan, pues es más sencillo de los equipos que les había mostrado. Esto es donde está en su caja de esterilización, las 7 piezas ya fuera de su caja de esterilización y ya el equipo armado. No sé si lo logren apreciar, sin embargo en otras láminas espero que sí se vea con un poquito más de claridad que está graduado. Pues háganse de cuenta que el eje en A va a correr de derecha a izquierda. En este caso, el eje B va a correr de delante a atrás, que sería en X, en Y, perdón, en X de derecha a izquierda va a ser en A, en Y correría de delante a atrás, que sería y Z sería la profundidad que tenemos con respecto al centro del anillo, de tal manera que uno, que uno pone los datos y los resultados que nos dio la computadora y nosotros vamos a llegar al punto que seleccionamos con variaciones de más o menos 0.1 milímetro. Y les digo más o menos 0.1 milímetro para lo que terminen de dimensionar, sin embargo se supone que hay las diferencias que puede haber entre el cálculo y en donde queremos llegar puede ser hasta variaciones submilimétricas, dependiendo de la exactitud de los equipos. Pero son variaciones, insisto, mínimas, muy pequeñas, con equipos obviamente bien calibrados. En el lado derecho tenemos los diferentes equipos para las tomas de biopsia con copas, ventana lateral. Este es el puntero, que es el que estamos colocando en el lado izquierdo para centrar nuestro equipo de estereotaxia. Nuestro equipo estereotáctico. Esto es una cánula más gruesa para drenar hematomas, aplicando agua y succión por estas dos aperturas. Y en la parte inferior tenemos lo que corresponde a la aguja con ventana lateral. Es importante que recuerden esta imagen porque lo vamos a representar ahorita. Lo que se hace es se introduce esta aguja con la ventana, como se ve ahí, abierta, y se hace una succión negativa con una jeringa y se hace una rotación de 180 o a veces de 90 grados es suficiente, pero normalmente lo hacemos a 180 grados o 270 grados para lograr hacer la sección del tejido y posteriormente retiramos la endocánula y obtenemos muestras de tejido para poder verificar qué tipo de lesión o tejido es el que queremos identificar que está situado en el cerebro del paciente. Esta es una vista lateral del paciente ya posicionado en el área de cirugía. Esta es una vista antero-superior. Este es un caso que tratamos del doctor Ángel Martínez, que el paciente tiene un evento convulsivo, el paciente desarrolla un hematoma subdural, es drenado, pero ahorita les voy a mostrar el estudio de este paciente donde nos mostraba una calcificación y lo que teníamos que saber es si esa calcificación era una calcificación, un proceso granulomatoso crónico inespecífico no activo, digámoslo así, o si era una tumoración con algunas calcificaciones como pueden ser los oligodendrogliomas. Entonces lo que hicimos fue, una vez que el paciente se estabilizó de su drenaje del hematoma subdural, lo que hicimos fue tomar una muestra del tejido que les voy a mostrar en un momento más. Y nuevamente, esto es el arco estereotáctico ya puesto sobre el marco estereotáctico, donde habíamos puesto esas marcas fiduciales o referenciales en estos pequeños orificios que habíamos puesto esas placas triangulares de acrílico con alambre. Ahora en esos mismos sitios lo colocamos el arco estereotáctico con los valores en X, Y, Z, como en esta foto que debe permitir ver que está graduado. Entonces aquí nuevamente el eje que corre de adelante a atrás es el eje en Y, el eje que corre de derecha a izquierda, que en este caso es A, sería este eje, y el C, que es la profundidad y que corre hacia arriba y hacia abajo. Una vez poniendo los 3 datos que nos dieron por ahí los cálculos, podemos llegar a la lesión que hemos previamente definido, seleccionado. Y esto es lo que les comentaba. Aquí ya tenemos el paciente con la trepanación, el paciente está con anestesia local y sedación. Ya hicimos los puntos o le colocamos al marco estereotáctico el X, Y, Z que nos dio el resultado. Hacemos una succión negativa, aproximadamente unos 12 C de aire de centímetros cúbicos, una presión negativa, y hacemos una rotación para que el tejido se introduzca en esta ranura y junto con la succión negativa introducimos el tejido y luego lo rotamos, y entonces hacemos, por eso se llama un sistema de guillotina,
tenemos la muestra y la obtención de tejido, como se los voy a mostrar en la parte inferior del lado izquierdo. Debe haber algún dibujo. Lo que pasa es que tengo aquí la imagen de ustedes, que me lo cuido un poco, pero creo que ahí es donde está. Lo que se puede obtener, que háganse cuenta que esta técnica es para identificar tejidos. Esta técnica no es para, oye, quiero quitar un tumor. No, no. Si tú lo que quieres es quitar un tumor, tienes que una muestra de tejido dentro de nuestro cerebro, exactitud muy alta. Y este es el estudio en la parte inferior del lado izquierdo, donde observen esta calcificación, que fue la que condicionó que el paciente convulsionara, y al caerse desarrolla un hematoma subdural, y al desarrollar este hematoma subdural es operado, y posteriormente pues lo que queremos es investigar a qué se debe la presencia de este tejido calcificado, y lo que se nos reportó fue nada más un proceso granulomatoso crónico. Es decir, descartamos que fuera un proceso activo que requería algún tratamiento más que anticonvulsivante. No era un tumor, no era un cisticerco vivo, en fin, se definió nada más como un proceso granulomatoso que no requirió más tratamiento más que anticonvulsivante. En la parte inferior central tenemos otro sistema de agujas que yo no uso, que se llama de la aguja o el principio de Arquímedes, y es como si fuera un sacacorchos. Lo que pasa es que tienes más riesgo de lesionar arterias o vasos, que al final te pueden condicionar un sangrado. De tal manera que yo en lo particular utilizo la sistema de aguja de biopsia para cirugía estereotáctica, procedimiento estereotáctico, que se denomina de ventana lateral, y no el de este otro equipo, que también algunos colegas lo pueden utilizar, que guarda lo que se llama el principio de Arquímedes, donde es una gira, tú lo rotas como si fuera un sacacorchos y logras obtener ahí material. Entonces, nuevamente en la parte superior izquierda es un dibujo de una lesión y cómo se introduce en el área del tejido que ustedes quieren verificar. Y estas son las muestras de tejido que uno obtiene. Tomo de 3 a 4 biopsias que se denominan cuadránticas. Tomo una biopsia a las 12, imaginándonos un reloj a nivel del trépano, a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9, y obtenemos nuestras 4 muestras, que en promedio miden, imagínense, como si fueran pequeños arroces, de aproximadamente 9 o 10 milímetros por 2 milímetros de su diámetro, ¿no? De tal manera que con esto, en un buen centro de patología, pueden identificarnos y decirnos qué material es el que estamos obteniendo. Evidentemente, como les comentaba, esto no es una técnica para disminuir o hacer lo que se llama citorreducción. Esta es una técnica nada más para verificar lesiones cerebrales profundas, que en vez de tener que abrir y hacer una gran craniotomía, para ir a resecar nada más y poder quitar 1 o 2 mordidas de tejido, porque estos tamaños de estas lesiones no son más allá, en este caso en particular, de una lesión de más de 2 centímetros, mide 1,8 por un lado a 1,5 de antero posterior. Entonces son realmente lesiones, imagínense una pequeña V en la profundidad del cerebro, pues la cantidad de tejido que uno puede ir a quitar pues realmente no es mucha. Aquí lo único que quiero saber es qué es, para saber qué es lo que tengo que seguir haciendo, si tengo que un absceso, como fue el del caso inferior del lado izquierdo, con una proximidad muy cercana a los ventrículos. Aquí es muy peligroso hacerlo a manos libres o a mano alzada, que se llamaba, pues yo, según mis relaciones anatómicas externas, debe estar aquí. Pues no, con esta técnica te quitas el debe estar aquí. Con esta técnica está aquí. Y lo mismo, esta es una lesión, resultado en estas superiores ser unos glioblastomas multiformes. Este está situado en la profundidad, a nivel de los ganglios basales. La capacidad de tumor que uno puede quitar en estas localizaciones pues realmente es muy baja, pero sí necesitamos saber qué es, porque estos pacientes pues requieren otros tratamientos más allá, como fue el caso de radioterapia en los 2 casos superiores y antibióticos y drenaje del absceso en el caso inferior central que les estoy mostrando aquí. Bien, les comentaba que otra de las aplicaciones de la cirugía estereotáctica era la neurocirugía o la cirugía funcional. En esta no vamos a encontrar una lesión anatómica, muchachos. Aquí lo que tenemos que hacer es para localizar
ciertas estructuras, como sería la región talámica, la región subtalámica, la región del globo pálido y algunos otros núcleos que están apareciendo ya por ahí para el control de la enfermedad de los trastornos de movimiento. Pero aquí lo que tenemos que hacer y tomar en cuenta es la comisura blanca anterior, que la estoy representando aquí en dorado, y la comisura blanca posterior, que la estamos aquí representando en azul, y una vez trazamos una línea que le llamamos la línea intercomisural, y una vez que tengamos trazada esta línea intercomisural, la mitad, y dependiendo del sitio en donde queramos, es la mitad hacia atrás 2 o 3 milímetros, la mitad hacia adelante 8 o 10 milímetros, para poder ubicar los diferentes sitios o áreas que nosotros sabemos que podemos colocar y colocar un dispositivo, un electrodo, para poder obtener respuestas favorables para el control de los síntomas de esos pacientes. En la foto inferior del lado derecho, si se fijan, ahí traté de representar una línea vertical, que es la línea intercomisural, la mitad más 3 milímetros hacia atrás, y posteriormente son de 12 a 15 milímetros en forma lateral, y ahí podemos ubicar a esa misma altura el tálamo. Cuando queremos ir al subtálamo tenemos que ir 4 milímetros más profundo, y cuando queremos ir al globo pálido, que es una lesión, es un área que está más anterior, tenemos que irnos hacia adelante del punto medio de esta línea intercomisural, que llamamos aquí, que está representada con esa raya negra. Entonces, aquí si se fijan, no existe una lesión, o ustedes no identifican una lesión como el absceso, como los tumores que les mostré, sino vamos a identificar áreas de los ganglios basales que nos van a poder permitir colocar un electrodo. Entonces yo voy y aquí están las marcas referenciales o fiduciales. Entonces le pido a la computadora que me dé el valor en X, en Y y en Z de ese sitio, me da un valor, yo se lo pongo a mi marco estereotáctico y ahí voy e introduzco los electrodos. En este caso era para la región del tálamo. Y estos son los diferentes áreas en la actualidad más aceptadas, digámosle así. Aparece también por ahí la sustancia NIR, empiezan a trabajar desde tiempo atrás allá en España, o el núcleo pedúnculo pontino, algunas otras áreas que están apareciendo por ahí. Pero estos son los clásicos centros blancos, dianas o target para el tratamiento de las enfermedades de los trastornos de movimiento. Con sus principales indicaciones, el tálamo cuando obtenemos solamente temblor esencial o temblor por alguna otra causa, pero ya cuando tenemos en sí la enfermedad debido al trastorno de Parkinson, que aparte de temblor se acompaña de rigidez, pues se recomienda mejor la utilización del núcleo subtalámico. Y cuando estamos hablando de áreas, principalmente las distonías, es cuando no se prefiere ir al área del globo pálido. Este que ustedes están viendo en el lado izquierdo es uno de los equipos que se utilizan en la actualidad. Esto es una pila, una batería, un generador que está produciendo una corriente eléctrica de bajo voltaje, de 1 a 4, 6, 8 miliamperes. Y aquí lo programamos, y este equipo, como lo vamos a ver ahorita, se coloca estos extremos con 4 electrodos en el centro, en la cabeza del paciente, como está representado en este dibujo, en el cerebro del paciente, y esta batería a través de unas extensiones a la región infraclavicular. Este es un caso de un paciente con una talamotomía. Fíjense el área del tálamo y lo cerca que estamos de la cápsula interna, de tal manera que se hacen algunas pruebas previamente a hacer antes la lesión por radiofrecuencia. Este es un tratamiento por talamotomía, se llama, que es una lesión, y esta es la colocación en las mismas regiones, pero en vez de hacer una cauterización de esa área, lo que hacemos es colocamos un electrodo, y ese electrodo, a través de esos 4 terminales que ustedes ven ahí, podemos hacer que funcione unas u otras, o las 4 en general, y tenemos efectos favorables en el control de los síntomas. Posteriormente, esos electrodos que están colocados en el cerebro del paciente en forma intracraneal son descendidos a través de unas extensiones a baterías que se localizan en la región infraclavicular. Estos eran equipos que utilizábamos antes, que eran que tenemos que hacer una colocación bilateral, y en la actualidad pues no, ahora lo bajamos por el mismo lado, y ahora nada más se requiere una sola batería que ahora es una batería dual, es como si fueran 2 baterías, pero obviamente pues con los avances y todo se han logrado tener dispositivos menos brumosos, de menor tamaño,
obviamente con una mayor facilidad en su manejo. Entonces, de tal manera que en la actualidad aquí ya estarían las dos baterías que antes teníamos que poner una de cada lado. Muy bien, este es un pequeño video de un paciente y cómo es más o menos lo que se hace, lo voy a ir describiendo. Es un video muy corto, donde lo que hacemos es obviamente identificamos el paciente, normalmente le hacemos grabaciones preoperatorias para ver cuáles eran sus condiciones antes del tratamiento. Y este pues es un video rápido para mostrar, esta es una paciente con esos movimientos distónicos por el exceso de medicamento que tenemos nosotros que utilizar. Aquí estamos ya colocando el anillo para tener esos principios clásicos de colocar el anillo en la cabeza del paciente, siguiendo el plano de Frankfurt, el plano basal. Llevamos a la paciente a la tomografía. Colocamos el sistema de marcas referenciales o fiduciales, que son esas placas de acrílico que tienen unos alambres por ahí. Hacemos las mediciones y le decimos al técnico, queremos tomar los estudios de aquí a aquí. Posteriormente nos aparece la tomografía con estas marcas referenciales o fiduciales. Hacemos las diferentes mediciones, los diferentes cálculos. Estamos siempre también apoyados con el servicio de neurología, la doctora Ingrid anda por ahí, el doctor Jesús Morales, Everardo. Y ya nos hacemos y colocamos los X, Y, Z que nos dijo el equipo, la utilización de la dura madre para la introducción del electrodo, que tiene en este en particular 4 electrodos o 4 terminales. Esta es la introducción del electrodo, ya marcamos la profundidad a la que queremos llegar. No sé qué me quería decir Chuy ahí, que dije, no, estás ahorita genial, porque es un paso crítico en la cirugía para cuidarlo. Ahí está el paciente despierto, estamos interactuando, ahí está la doctora Ingrid checando la mejoría de los síntomas, que ha disminuido la rigidez, antes no se podía flexionar la pierna del paciente. Esta es una radiografía final, donde se ve la colocación final de este paciente, y ahí nada más pues saludos a la cámara, ¿no? Luego ya viene la colocación a través de extensiones del generador de lesión o generador de impulsos, y aquí ya lo estamos colocando debajo de la clavícula del paciente a nivel subcutáneo con unas extensiones. Y este es el tag de control de la localización de la lesión a nivel subcutáneo. Estos son los equipos de complemento y ahí está checándose la paciente. El doctor Armando Díaz también por ahí. La paciente, si se fijan, camina con un poquito más de facilidad y ya no tiene esos movimientos que tenía distónicos previamente. Evidentemente todavía falta hacer algunos ajustes. Estos son los primeros meses de tratamiento con el dispositivo. Este es otro caso que es también primero por ahí, donde ahí en la foto del lado izquierdo, en el video del lado izquierdo, el paciente está con medicación, por eso le llamamos ENON, está medicado, y en el lado izquierdo está sin medicación. Fíjense esto, que es lo que tenía la otra paciente, pero más discreto, son movimientos distónicos. Esto no es el Parkinson, esto es el efecto que desarrollan los pacientes por tenerles que dar tanta medicina para mejorar los síntomas. Y aquí lo tenemos en el lado derecho, sin medicina, por eso le decimos en periodo off, donde fíjense cómo el paciente pues no se puede mover. Obviamente los pacientes prefieren, aunque es incómodo, estar así, pero cuando menos se pueden levantar o caminar. Y aquí el paciente está sin medicina, está sin distonías medicamentosas, pero pues no se puede ni mover, se le pide que se levante, que se incorpore, el paciente pues no puede. Entonces esto es antes de la cirugía. La quiere insistir ahí la doctora, pregunta que de los síntomas y que si los manifiesta ahí prácticamente todo el día. La rigidez tan importante, la inexpresividad facial que muestra el paciente. Y este es el paciente un par de semanas después. Ya fíjense cómo el paciente ya no tiene esos movimientos muy discretos, de repente va a desarrollar unos movimientos distónicos, pero nada que ver con lo preoperatorio, y cómo el paciente ya puede caminar y andar con mayor facilidad. Esto es obviamente con el equipo prendido y el equipo encendido.
y logramos bajar también con ayuda obviamente de medicación, pero se supone que puede uno bajar las dosis que utilizaba uno de medicación hasta en un 70%. Entonces es muy claro y muy notorio la respuesta favorable con estos dispositivos, ¿no? Este es otro paciente donde también tiene un temblor de reposo del lado derecho. Este paciente se empezó a sentir también que se levantó y agarró el carro porque tienen problemas ahí de impulsividad y control de impulsos. Y ahí está un temblor de reposo y en el lado con el equipo apagado, y en el lado derecho lo tenemos con el equipo prendido. Ahí se corre un poquitito, el video falla un poquitito, pero bueno, ahí posteriormente ya se suelta un poquitito más, persiste con algo de temblor del brazo, de su mano, del lado izquierdo. Sin embargo, fíjese cómo ha disminuido en forma importante el temblor de reposo que traíamos y que se veía previamente en este otro estudio. Equipo apagado, insisto, en el lado izquierdo y con el equipo prendido aquí en el lado derecho. Muy bien. Muy bien. Otra de las, eso es con respecto a los trastornos de movimiento, en este particular, en la enfermedad de Parkinson. Otra de las grandes aplicaciones muy actuales, muy vigentes en las técnicas estereotácticas es la radiocirugía. Esta técnica de la radiocirugía fue descrita por un neurocirujano, aunque es un procedimiento que utilizamos de radiación para el tratamiento de nuestros pacientes, fue descrita realmente por un neurocirujano y fue descrita para lograr administrar altas dosis de radiación en un blanco, en una diana, en un target, en donde ustedes consideramos o donde consideramos que es de utilidad aplicar la radiación y logramos muy poco efecto en el tejido, en el de radiación en el tejido circundante. El doctor Leksell es un neurocirujano realmente también brillante de Estocolmo, Suecia, y que diseña su propio equipo y esta técnica para 1951, junto con un biólogo de apellido Larson, y fueron los que la describen. Y ellos la definen para la destrucción de un blanco intracerebral por medio de una dosis única de radiación centrada estereotácticamente a través de haces convergentes de radiación. El primer gamma knife ya instalado para su trabajo, aunque los trabajos inician desde el 51, ya para tratamientos en forma ya oficial, después de hacer las diferentes pruebas, es hasta 1967. Obviamente el técnico de radiocirugía, les he comentado en otros foros, que ha cambiado, puesto que en la actualidad ya se puede dar radiocirugía fuera del cerebro, ya no solamente es una sola haz de radiación, ya no solamente es una sola sesión de radiación, se considera radiocirugía hasta en 5, cuando tú das toda la dosis que quieres dar, desde 1 a 5 sesiones, también sigue siendo radiocirugía. Ya no todos los procedimientos son por técnica estereotáctica, sino también por técnica volumétrica, como es el CyberKnife. Sin embargo, bueno, pues los principios y la base de la radiocirugía fue descrita por el doctor Lars Leksell y el biólogo Larson. Y estos son los diferentes equipos con los que uno puede administrar la radiocirugía. En la parte superior es el Gamma Knife, el Infinity, que estos utilizan pastillas radioactivas de cobalto, y los demás son aceleradores lineales, como el de la derecha, inferior derecha, como es el que tenemos en nuestro hospital, o el área médica de nuestro hospital, y también el tomotherapy, que es como si fuera el tomógrafo. Lo que pasa es que también se acelera la partícula y se generan fotones de radiación que ya tienen efecto biológico sobre la materia, no solamente para la imagen, sino ya realmente teniendo efecto biológico para alterar el DNA de las células y poder tener respuestas favorables y evitar que se sigan reproduciendo para el control de tumores o la obliteración de malformaciones. Estos son los diferentes equipos o sistemas que se pueden utilizar, que se denominan de máscara o la fijación rígida del cráneo para seguir guardando los principios estereotácticos de inmovilización y las diferentes, insisto, técnicas de inmovilización para los pacientes para aplicar las técnicas de estereotaxia. Y lo que logramos o utilizamos es la fusión de imágenes, fusionamos la tomografía con la resonancia para hacer un complemento de la información. Hay algunas estructuras y áreas que se definen mucho mejor en la resonancia que en la tomografía, pero los equipos están hechos para que se
trabajen y los cálculos se hagan con el tomógrafo o en el tomógrafo. Y aquí tenemos nuevamente la información tridimensional. Hay que dibujar en cada uno de los cortes donde ustedes observen los globos oculares, donde ustedes observen los nervios ópticos, donde se observa el tumor. Todo eso se identifica, se define y posteriormente se hace una reconstrucción tridimensional. Aquí está la tumoración en rojo, la relación que guarda con el tallo cerebral, con los nervios ópticos, con el quiasma, en fin. Todo eso se logra con estos nuevos equipos de tratamiento. Muy bien. La radiocirugía se puede administrar lo que se denominaba antes un paso y disparo, es decir, colocabas al paciente, colocabas el couch que se le llama, o la cama del paciente, aplicabas el haz de radiación y lo hacías converger en un sitio previamente o estereotácticamente calculado. Posteriormente viene lo que se llama la radiocirugía dinámica. Aquí lo que sucede es que el paciente, lo colocas el paciente en su couch en una posición y haces a que gire el gantry o el tubo de que está liberando radiación, haces a que gire alrededor del paciente y eso se le llama radiocirugía dinámica o en arco, donde se va girando alrededor del paciente el arco, va liberando la radiación y estas son las técnicas que se utilizan en la actualidad. En el lado derecho traté de representar lo que corresponde a un colimador multihojas que se llama, que son aleaciones de plomo y tungsteno, donde no se permite la salida de radiación, sino nada más en este sitio donde no se ve que cierren estas pequeñas lainas o estas pequeñas láminas. Este es un colimador multihojas manual y el de la parte inferior, abajo de él, es un colimador multihojas automatizado, los cuales ya por programas de cómputo abren y cierran por programas especiales o específicos para dar este tipo de tratamientos. Y aquí lo que traté de representarles es cómo podemos hacer converger diferentes haces de radiación. Antes nada más podían, pues una de radiación que corre de derecha a izquierda, de adelante a atrás, y ábrele todo este cuadro para que por ahí pase la radiación. Y ahora no, ahora podemos hacer pequeños haces de radiación siguiendo los contornos del tumor y los hacemos converger en un X, Y, Z que nosotros previamente hemos calculado. Estos son algunos de los equipos, los aceleradores lineales. Estos son los donde se colocan los colimadores en este sitio, los cuales, este es un colimador ya automatizado, motorizado, el cual se mueve, como su nombre lo indica, en forma automática, dependiendo de los valores que le ha proporcionado el equipo del tratamiento. Este es otro equipo que está también en los hospitales. Este también es un acelerador lineal, se llama Versa, es un hospital privado, pero el ejemplo es que este equipo va girando alrededor del paciente y fíjense cómo está área oscura en el lado derecho que va girando alrededor del paciente y va cambiando la forma del haz de radiación y nada más es eso lo que se fuga de radiación. Dependiendo y siguiendo los contornos del tumor según vaya girando, esa es la forma caprichosa que adquiere la radiación. Ya no es nada más un solo rectángulo, ya no nomás es un solo, sino va girando, insisto, alrededor del paciente y una vez girando alrededor del paciente va liberando la radiación dependiendo de cómo abre y cierran esos colimadores en forma automatizada o motorizada. Este es el equipo que tenemos en el hospital de últimas generaciones, también es un equipo que es el CyberKnife, está en el centro oncológico y este es un caso que tratamos ahí de una pequeña angioma cavernoso y lo que trato de representarles ahí la exactitud que uno puede lograr identificar la lesión donde lo que está en naranja en rojo, perdónenme, trae el 100% de la dosis, lo que está en un tono un poquito menos oscuro, digámoslo así, del rojo, trae un 90%, y luego cómo va disminuyendo la curva del 70% de la dosis, la raya rosa ya trae el 50% de la dosis, a medio centímetro ya traen un 30%, y a centímetro y medio, 2 centímetros, ya la dosis de radiación es mínima, menos de 3 grays o menos de 3. Aquí está la resonancia con su vista coronal, su vista anterior, con identificación de la lesión, y nuevamente la tomografía con su vista sagital. Sin embargo, si se fijan, el equipo, los cálculos los hace por tomografía. Tenemos que hacer una fusión, porque obviamente la imagen se ve mejor en la resonancia que en la tomografía. Por eso se hace una fusión de imagen, se le denomina. Y aquí está, ustedes dibujan y le pueden preguntar qué dosis recibe el ojo izquierdo, el ojo derecho, el quiasma, el cristalino,
diferentes estructuras que ustedes quieren saber, y ya tenemos tablas donde ya sabemos la tolerancia que tienen estos diferentes órganos y que sabemos que estamos en dosis seguras de aplicar un tratamiento sin que haya sin que haya, o el riesgo que haya un efecto sobre el tejido es menor. Son pruebas o son valores ya bien estudiados y previamente demostrados que tienen poco efecto. Es decir, aquí la limitante es, si tú le dieras 100 grays a todo, pues curabas todo y quitabas todo, sí, pero también vas a dañar el tejido. Entonces, tú preguntas qué dosis está recibiendo las diferentes estructuras y se llaman volúmenes de interés, y siempre vas a estar seguro de que tus dosis están por debajo de las dosis de tolerancia de estos órganos, y eso te da certeza de que no vas a producir un efecto no deseado. Este es lo que traté de demostrar aquí, era cómo es la convergencia de los diferentes haces de radiación. Ahí donde lo ven, no hay ninguno paralelo ni opuesto. Son todos los haces con pequeñas variaciones en su entrada y salida, y todas van a centrarse en el volumen que uno ha definido. Estos son los diferentes colimadores que se pueden utilizar. El del lado izquierdo mayor le llamamos iris, y ese pues es el complemento de todos, pero también hay colimadores de 4 milímetros hasta 20, 22 milímetros, dependiendo del volumen de la lesión. Esto es una imagen del acelerador lineal ahí de nuestro hospital, donde fíjense cómo gira el equipo alrededor del paciente, y donde se detiene, ahí hace la liberación de un haz de radiación. Luego corrige su posición, el couch, la cama del paciente está en la misma posición, corrige la posición, el gantry, el tubo que libera la radiación, ahí no está liberando la radiación, se posiciona y en ese momento libera el haz de radiación. Se recoloca, se fija, y en ese momento libera el haz de radiación. Y así lo tiene que hacer 80, 100 veces, 120 veces. Los procedimientos duran aproximadamente media hora, 45 minutos. Este es el caso de una niña, donde este es su estudio. Es una niña con una malformación arteriovenosa. Aquí la estamos monitoreando. Como es una niña, tuvimos que hacer sedación, tuvimos allá al neuropediatra. Estamos viendo a través de las diferentes cámaras. Una cámara la dirigimos al monitor para estar seguros que estaba oxigenando y su presión arterial y su pulso eran correctos. Y esta es la niña en la tarde después de su tratamiento, donde ya pues, se le entrega su máscara, que es obviamente individual para cada paciente. Muy bien. Avanzando un poquito con respecto a esto, ya pasé a la parte final de la plática. Existe una técnica que se le denomina la técnica de neuronavegación, o como lo dice en la parte inferior, frameless, procedimientos estereotácticos frameless. ¿Qué es la diferencia? El punto aquí es que tenemos algunos principios básicos, como es la fijación crítica, la fijación del cráneo del paciente, pero en este procedimiento anteriormente utilizamos marcas referenciales oficiales, ahora ya no, ahora nada más es rastrear la cabeza la cara del paciente, el cráneo del paciente, y todo esto nos logra identificar puntos de interés. Previamente definimos nuestra lesión y podemos en tiempo real, como se lo voy a mostrar en un video, ir haciendo la introducción de la aguja y ir viendo a qué altura vamos y cuando estamos llegando al tumor. Esto, como les digo, es un procedimiento estereotáctico sin anillo, o frameless stereotactic procedure. En inglés, la explicación o el término es procedimiento estereotáctico sin anillo. Entonces, lo que hacemos es, si se fijan, tenemos al paciente nuevamente fijo, el sistema, fijamos el cráneo, pero la diferencia es que tenemos un sistema de marcas que están situados por fuera del paciente, y hacemos un rastreo de la superficie del paciente. Los estudios de resonancia los cargamos previamente, la tomografía la cargamos previamente, la fusionamos, en fin, y posteriormente, a través de esto, tenemos una aguja parecida a las que les mostré de ventana lateral, pero tiene unas marcas birrefringentes que son leídas a través de estas cámaras de rayos infrarrojos, y nos va ubicando, como lo van a ir viendo ahorita,
la profundidad que vamos adquiriendo y cuando llegamos a la tumoración o a la lesión. Estos son los dos sistemas que tenemos. Tenemos a través de un puntero o a través de un sistema láser, y lo que hacemos es tocamos la piel del paciente y la estamos rastreando, o con la superficie del paciente y con este rayo infrarrojo, como lo ven hacia la región ahí de lateral de la nariz, hacemos una especie como de 8, estamos pase y pase este láser a través de la superficie del cráneo del paciente, y toda esa información es adquirida a través de todas estas cámaras y nos va a permitir ubicar nuevamente nuestra aguja en tiempo real en el cerebro de ese paciente. Entonces, las variaciones que les comentaba que puede haber entre personas, pues obviamente con estos procedimientos como son al tomar la resonancia y ubicar un punto en X, Y, Z, ubicar la comisura blanca anterior de un paciente, pues eso ya no es, eso ya es esta técnica en forma individual para este paciente en particular. Ya no es nada más, bueno, pues aquí está la mastoides, debe estar aquí la lesión. No, no, no. En este paciente está aquí. ¿Por qué? Porque ya se individualizó con los estudios de imagen. Y nuevamente, aquí estamos con la aguja, estamos viendo nuestro monitor, donde estamos viendo el avance por ahí de nuestra aguja. Y cómo lo vamos a mostrar en el estudio, en este video. Ya vamos a terminar, parece que ya recuerdo que es el último video por ahí. Ahí vamos avanzando con la aguja en amarillo. La ventana está en rosa. Ahí vamos avanzando. Donde está la ventana, ahí tocamos el tumor y ahí nos introducimos al tumor que está representado. Esto es un paciente con una lesión pineal. Esta área es un poco difícil, era una lesión pequeña o de mediano tamaño, más bien, no tan pequeña, pero de mediano tamaño, y queremos saber qué es, y ahí estamos ya, insisto, con la aguja dentro de la tumoración, y lo que quería mostrarles nuevamente es, fíjense cómo vamos checando en tiempo real la penetración de la aguja. Ahí va avanzando nuestra aguja, ahí fue un screenshot, por eso puede saber. Luego ahí sentí resistencia, donde me decían, ya está en la superficie del tumor, doctor, y posteriormente ya la introducción de la aguja al punto previamente seleccionado. Dije, bueno, vamos a avanzar un poco más, teniendo la información porque estoy en los planos axial, sagital y coronal en el sitio en donde queremos, ¿no? Muy bien. Y nuevamente, aquí lo que se obtienen son muestras parecidas a las que les había mostrado anteriormente, pues son iguales, la aguja es un poquito más delgada y obtenemos muestras de tejido como si fueran pequeños arroces del área de interés o del área a que queremos estudiar. Obviamente estas técnicas de biopsia estereotáctica no son para hacer la resección del tumor, sino es nada más para hacer verificación de lo mismo. Muy bien. No sé si tengan alguna duda o comentario. Adelante. Insisto, no sé por qué no me deja entrar a través de la computadora de la cámara de mi computadora, pero bueno, pues estoy aquí por si tienen alguna duda o comentario. Tenemos algunos minutitos por ahí, 5 minutos. ¿Dudas, comentarios, muchachos? Adelante. Muy bien. ¿Entendieron todo, chicos? ¿No entendieron nada? No. ¿Dudas, comentarios, insisto? Sí, sí entendí, doctor. Yo no tengo dudas. No hay nadie ahí levantando la mano, ¿verdad? Bueno, si no hay dudas o comentarios, entonces estamos al pendiente. Síganse cuidando y espero les haya parecido interesante la... Cuídense mucho, hay que seguirnos cuidando, todavía está medio bravo este bicho. Si alguien quería hacer algún comentario por ahí, adelante. No, nada, bueno, nomás. Muy bien, hay que seguirnos cuidando con este bicho condenado. Estamos al pendiente y saludos. Bueno, y aplausitos por ahí. Bueno, muchas gracias. No es necesario. Cuídense mucho, chicos. Saludos y a seguirnos cuidando y hay que vacunarse. Saludos.